Bueno, bienvenidos a todos, a todas y a todes a un nuevo programa de Alta Data. Y como verán, no estoy solo, estoy aquí con Gastón. ¿Me escuchás, Gastón? Sí, ¿Todo bien? todo bien. Bueno, Gastón Caligaris es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y es especialista en docencia universitaria para Ciencias Económicas y además es integrante del CICP, del Centro de Investigación como Crítica Práctica. Y bueno, la idea es, el programa de hoy es charlar de un tema muy particular, en lo personal muy necesario para poder pensar esta cuestión de encasillar a las personas en un programa o un partido político, o esta cuestión de escindir las cosas, digo, por un lado lo social, por otro lado lo económico. Así que la idea es que Gastón nos pueda contar qué es la crítica de la economía política, o qué es la crítica práctica incluso de la crítica de la economía política, perdón, pensar, digamos, eh, si esto es una ideología o no lo es, qué decimos cuando partimos de la economía, de la crítica de la economía política, cuál es la especificidad de la misma, si también si podemos ver cuáles son las diferencias con el resto de las teorías económicas, si la teoría del valor de Marx es un ingrediente importante para todo esto, o también pensar si la subjetividad humana enajenada a la mercancía es el determinante más potente de todo esto, ¿no? Y así que, bueno, sin más nada que decir, Gastón, te dejo con la pregunta entonces para arrancar, si te parece, de qué es la crítica de la economía política. Gracias, Ignacio, ante todo, por la invitación. Eh, bueno, como todos saben, presumiblemente los que están escuchando, Crítica de la economía política es el subtítulo del Capital de Marx. Eh, yo tal vez creo que puede ser conveniente empezar por señalar que no es la crítica de la economía política, antes de desarrollar qué me parece que es, porque a pesar de que es el subtítulo del Capital y hay una evidencia abrumadora de que Marx consideraba su proyecto político como una crítica de la economía política. La verdad, recién en los últimos años o las últimas décadas se empezó a reconocer este hecho en la literatura. Algunos marxistas empezaron a reconocer que en verdad, bueno, el proyecto de Marx pasaba por una crítica de la economía política y no una economía política. Eh, esto desde, desde que se publica El Capital y, bueno, más o menos hasta la década del 70, la década del 80, un poco más en la década del 90, del siglo pasado, esto se empieza a reconocer, pero hasta antes de eso, tanto entre seguidores como entre críticos o detractores de Marx, se concebía al Capital como una obra de economía, a Marx como un economista, que bueno, dentro de los críticos de Marx, es razonable que esto sea así porque, bueno, forma digamos, de reprocesar lo que estaba diciendo Marx como parte de su propio sistema de pensamiento, ¿no? Siempre, el pensamiento dominante en general, esto es lo que hace cuando se encuentra con algo que es disruptivo, ¿no? Pero bueno, la verdad que es curioso, llamativo, que los propios seguidores o autoproclamados seguidores de Marx lo hayan visto así, ¿no? Eh, no hablo solo del marxismo ortodoxo, el llamado marxismo ortodoxo, la verdad, que nunca se sabe bien qué es, eh, pero bueno, autores como Rubin, por ejemplo, que se han rescatado, sobre todo a partir de la década del 70, como, eh, bueno, autores muy sofisticados y como la quintesencia, presentados como la quintesencia del pensamiento crítico, veían la obra de Marx no como una crítica a la economía política.
esto en verdad tiene su expresión más elocuente, digamos, su manifestación más expresiva, en que se considera muchas veces la obra de Marx como una economía política crítica, cuando en verdad es precisamente lo contrario, una crítica de la economía política. Y bueno, hay alguna discusión en la literatura, naturalmente, en torno a de dónde viene la palabra crítica y cómo esto va evolucionando en el pensamiento de Marx. Yo no me voy a meter en eso, tampoco soy, la verdad, especialista en la trayectoria intelectual de Marx. En general es reconocido que la palabra crítica aparece en las discusiones que tenían los llamados jóvenes hegelianos o ese ámbito de discusión, porque en Hegel por lo menos no aparece en el sentido como aparece en Marx. Obviamente esto además tenía algún antecedente en el idealismo alemán, pero bueno, no me quiero meter en eso. Sí, querría en todo caso decir que se puede entender sobre la palabra crítica o la crítica de la economía política en este sentido a partir del Capital, que es, que en definitiva es la obra terminada de Marx, su proyecto, y lo que encontramos nosotros como herramienta fundamental para un problema que tenemos, por decirlo así, que no es un problema de qué dijo o qué no dijo Marx, sino un problema práctico, por decirlo de alguna manera, que es qué hacer, cómo actuar en la realidad social que tenemos delante y que nos proponemos transformar. Y hago hincapié en esto porque en general en las discusiones está muy presente la problemática de qué dijo Marx o qué no dijo Marx, ¿no? Y hay mucho, en definitiva, como subyace cierta apelación a la autoridad o argumentación de autoridad o magister dixit, llamado así, que, bueno, yo no... obviamente uno se pone a leer el Capital o la obra de Marx y le importa a uno qué es lo que dijo o que no dijo Marx, pero porque es parte ineludible de apropiarse de la obra de un autor, como cualquier otro autor que uno esté leyendo, ¿no? Pero la verdad no es un problema si leemos mal a Marx o lo leemos bien. El problema, por ponerlo así, es si leemos mal la calidad. Entonces, el Capital en ese sentido, como cualquier otro libro, como cualquier otro conocimiento público, digamos, objetivado de una manera en que es público, uno lo toma o se lo apropia para producir su propia conciencia respecto a lo que tiene adelante, ¿no? Porque ese es el problema que uno tiene. Pero bueno, como primera aproximación a qué es o qué se puede entender a mi juicio respecto de la palabra crítica o de la crítica de la economía política, yo diría que la palabra crítica o el término crítica en Marx remite a una forma en definitiva, una forma de actuar. Ahora quiero ir a eso, digamos, pero pongámoslo inicialmente simplemente como una
una forma de conocer, que es tomar como punto de partida lo concreto e ir más allá de las apariencias que presenta ese concreto. Acá uso alguna terminología que, bueno, es muy propia de Marx, en verdad también de Hegel y de las discusiones bueno, en las que se forma Marx o que hereda Marx. Pero es esto, es partir de un concreto, preguntarse por el contenido de ese concreto y reconocer a ese concreto como una forma de existencia necesaria de ese contenido. Algo que Marx llamaba dialéctica o conocimiento dialéctico o método dialéctico, y que tiene algunas formulaciones conocidas, donde lo pone, digamos, como la reproducción mediante el pensamiento de la vida inmanente del objeto. Y en este proceso no solo se avanza en el contenido de las formas de manifestación que uno enfrenta, y se avanza aún más allá, se avanza al punto, uno podría decir, en que se reconoce a la propia necesidad de llevar adelante este proceso, y se funda en ese sentido la propia acción como una acción plenamente consciente, y como consecuencia de eso se reconoce al proceso de conocimiento que uno está llevando adelante, no como el abstracto opuesto de la acción o de la práctica, sino como un momento inmanente a la acción, como el primer momento que tiene esa acción. Y a esto, me atrevo a decir, es lo que Marx se refería como una crítica práctica. Es decir, una acción que reconoce su propia necesidad más allá de toda apariencia. Bueno, esto, digamos, Marx en verdad lo presenta así, o uno lo puede rastrear en su obra. La verdad que es poco lo que ha dicho Marx al respecto. En definitiva, no se ha preocupado tanto por contrastar este método de conocimiento o esta forma de actuar, esta crítica práctica, con lo que ya en su época empezaba a emerger como el pensamiento científico dominante, o el método universalmente utilizado o reconocido como conocimiento científico, ¿no? Ahora, pasado, bueno, se cumplieron 150 años del Capital, y de desarrollo del conocimiento científico y del capitalismo. Bueno, hoy la verdad resulta bastante crucial contrastar esta forma de conocimiento que trae Marx con el conocimiento o con el método reconocido universalmente como el método científico. Uno podría decir ante todo, porque es lo que esto ya estaba presente desde el inicio, pero apareció con fuerza durante el siglo XX, y sobre todo, bueno, con más presencia hacia final, las últimas décadas del siglo XX. Este método científico dice que no es posible conocer algo que en verdad es contradictorio en sus propios términos, porque como se conoce que no se puede conocer. Pero esta es la conclusión a la que llega. Y en realidad, la verdad que uno diría, en sus propios términos, tiene cierta coherencia el planteo que se hace, porque con ese método científico
eh, evidentemente o efectivamente no se puede conocer digamos, o es un conocimiento que se detiene en apariencias y en consecuencia tiene una potencialidad limitada, digamos que comparación con otras formas de conocer es muy potente, pero en sí misma porta una limitación. ¿Y qué es lo que dicen, puesto muy de manera grosera, los llamados epistemólogas de la ciencia moderna, que concluyen que no se puede conocer? Lo que plantean es que efectivamente es un conocimiento transitorio el que se tiene, o aparente, porque en lo que se basa ese método de conocimiento es en construir teorías que son representaciones de la realidad, de construcción de categorías, de conceptos puestas en relación a través de una lógica, es decir, de una construcción ideal que sigue una necesidad ideal también. Y con la construcción de esas teorías se dice, bueno, ahora hay que contrastar esta teoría o cotejarla con los fenómenos que se presentan a la percepción inmediata y bueno, ver si cuadra o no cuadra esta teoría. Y cuando se encuentra que no cuadra, bueno, se desecha la teoría, se la cambia por otra. Entonces, yo digo, esto está bien que se vea como una impotencia y que se reconozca que no se puede conocer, porque efectivamente se dice, bueno, acá se tiene algo que es una construcción ideal que tiene que cotejarse con una realidad que tiene, por decirlo así, otra naturaleza. Obviamente hay un hiato, como a veces se lo presenta entre ambos mundos, y bueno, claro, un hiato insalvable, digamos. Entonces esto siempre va a aparecer como un problema, siempre va a aparecer la teoría como algo transitorio. Pero si esto es así, yo digo, ¿por qué es importante, en verdad, a esta altura del desarrollo del modo de producción capitalista, digamos, plantearse este problema y el contraste con el método de Marx? Porque si uno concluye que no se puede conocer, que es la conclusión, insisto, que saca la ciencia moderna, no se puede tener certeza de lo que se tiene adelante y que en verdad lo que se tiene son interpretaciones de lo que se tiene delante. Bueno, si esto es así, la organización consciente de la vida social se convierte en una utopía, algo que no puede tener lugar, en verdad, ¿no? Y bueno, a mi juicio, uno mira lo de Marx y hay otra cosa, hay otra forma de encarar el conocimiento científico. Y esta otra forma es lo que, a mi juicio, Marx llamaba la crítica práctica, y que en el Capital, insisto, tiene su subtítulo que es la crítica de la economía política. Esto es este método tomando como punto de partida a la mercancía, tomando como punto de partida a las formas económicas en que se presenta la realidad social, digamos así. Y uno diría, grosso modo, qué es lo que encuentra Marx en esa crítica de la economía política.
bueno, es esto, ¿no? Es enfrentarse a esas formas económicas de la vida social, reconocerlas como formas necesarias de un contenido inmanente. Esto a su vez implica reconocer formas de conciencia, las relaciones jurídicas y políticas que median la realización de esas formas económicas. Y en ese sentido uno podría decir que la crítica de la economía política trasciende de sí en una crítica del derecho, de la moral, etcétera, que era como lo había presentado Marx en su proyecto original de los manuscritos del 44. Y en definitiva, como decía, deviene una crítica práctica. Pero bueno, qué es lo que encuentra Marx? Bueno, ya dije las diferencias respecto metodológicas, obviamente, con cualquier escuela del pensamiento económico o de lo que sea de la realidad social. Pero respecto de la economía política clásica, la economía política vulgar, que después tiene su desarrollo, hoy no diría respecto de cualquier teoría económica, Marx reconoce a la mercancía, al dinero, al capital, no como meramente cosas, instrumentos, instituciones o convenciones sociales que facilitan de alguna manera la vida social, que es esencialmente como lo veía la economía política clásica, bueno, sus diferencias, digamos, con la economía política vulgar. Lo ve a estas formas económicas como relaciones sociales cosificadas y fetichizadas. Y uno podría decir más aún, en la medida que justamente las relaciones sociales son los vínculos conscientes y voluntarios que establecemos los individuos a la hora de organizar nuestro proceso de vida social, esas formas económicas son, en verdad, nuestra propia subjetividad enajenada en ellas, digamos, son la conciencia y la voluntad enajenada de los individuos, ¿no? En ese sentido, uno dice el capital o esta crítica de la economía política que hace Marx es el conocimiento no de abstractas formas económicas, sino del ser social enajenado. No sé cómo venimos de tiempo, Ignacio. No, venimos bien, ¿eh? Nos quedan Ok. por lo menos 15 minutos, capaz que menos. Está. Como habíamos planteado un tiempo y yo no miré el reloj. Eh, Eh, entonces, bueno, yo obviamente no hay tiempo para hacer una presentación extensa de lo que está desarrollado en el Capital. Yo tomaría algunos puntos también para contrastar con las lecturas tradicionales que ha habido del Capital. Bueno, primero, como se sabe, Marx empieza por la mercancía, pero empieza por la mercancía, como lo presenta en algún otro texto, como la mercancía que tenemos en la mano, ¿no? De un concreto. Yo insistía o decía que un punto crucial del método de Marx y que contrasta con Hegel y que para mí hace a la diferencia a la crítica de Marx a Hegel, que es tomar como punto de partida lo concreto y hacer un análisis que es un análisis específicamente dialéctico, que se pregunta por la necesidad de ese concreto, por el contenido subyacente o la forma abstracta que se autoniega en ese bajo la forma de ese concreto que uno enfrenta. Y así Marx arranca por la mercancía, como ese concreto, y bueno, lo que Marx va a encontrar, lo presento medio rápido, digamos,
va a partir de lo que es propio de la mercancía, que es su valor de cambio, diría su precio, va a reconocer a ese valor de cambio como la manifestación de la capacidad para cambiarse de la mercancía, va a reconocer a su vez a la que va a llamar el valor, va a reconocer a su vez al valor como la representación del puro gasto del cuerpo humano movilizado para producir la mercancía, que va a llamar trabajo abstracto. Y en un punto de ese análisis, lo que surge como pregunta, que Marx la va a presentar en algún momento, es por qué el trabajo se representa como el valor, ¿no? ¿Por qué el trabajo que produce la mercancía no se presenta socialmente como lo que efectivamente es, sino como la capacidad para cambiarse de la mercancía? Y Marx dice por ahí que la economía política ni siquiera llegó a formularse esa pregunta, y que no lo hizo porque esto la hubiese puesto delante de lo que es históricamente específico de la sociedad capitalista y, en definitiva, bueno, a ella misma como expresión ideológica de esta forma de sociedad. Y yo me atrevo a decir que la respuesta que da Marx a esta pregunta es lo que distingue justamente a la crítica a la economía política de cualquier teoría económica, desde la economía neoclásica hasta la economía política crítica, de toda teoría social en general, uno podría decir. Y esto Marx lo va a desarrollar esencialmente en el acápite 3, también va a estar vuelto a presentar a su manera en el acápite 4 del capítulo 1, donde Marx va a desarrollar en este acápite 3 la necesidad de la forma del valor. Y lo que va a plantear Marx es que que el trabajo objetivado en el producto se representa como el valor o la capacidad para cambiarse de ese producto, porque ese trabajo se ha organizado y realizado de manera privada, autónoma, recíprocamente independiente del resto de los trabajos, de modo que no queda más vínculo social para poner de manifiesto el carácter social de esos trabajos privados, como no sea su capacidad para cambiarse, ¿no? Es decir, el carácter social de ese trabajo, de esos trabajos, no tiene otro modo de manifestarse socialmente como no sea a través del valor de las mercancías. Entonces, ¿qué es lo que uno podría decir respecto de bueno, primero que lo que es propio de esta sociedad es que la resolución de la participación individual en el proceso de vida social no se resuelve a través de relaciones directas de dependencia personal entre los individuos, sino a través de la producción de valor, a través del mercado. Segundo, que los individuos controlamos plenamente el carácter individual de nuestro trabajo, de nuestra participación en el proceso de vida social, nuestra acción como órganos individuales del proceso de vida social, pero carecemos justamente de todo control sobre el carácter social de esa acción. Y ese carácter social existe como un atributo del producto de nuestro trabajo, como el valor, algo que es totalmente independiente a nuestra voluntad, que no controlamos en absoluto. No tenemos ningún control. Entonces... ahí aparece algo puntual que la economía clásica dice que el valor es algo natural, ya hay una diferencia bien puntual. Sí, digamos, para toda la economía
para toda la teoría económica, en verdad, el valor es algo natural. Esto es lo que Marx llamaba el fetichismo de la mercancía, ¿no? Considerar a la mercancía, bueno, y consecuencia al valor como un atributo natural de los productos del trabajo, ¿no? En vez de reconocer justamente, bueno, reconocerlo como algo históricamente específico, reconocer al valor justamente como esa capacidad humana de controlar el carácter social de la propia acción, traspuesta o invertida como la capacidad para cambiarse de las cosas, ¿no? Como el valor. Por eso Marx va a referirse a esto como relaciones sociales cosificadas, y va a decir, bueno, acá los individuos están sujetos a un movimiento que no controlan, al revés, que los controla a ellos. Y uno podría decir acá que yo decía, bueno, toda teoría económica, y esto lo reconoce cualquier marxista que diría, bueno, sí, que está presa del fetichismo de la mercancía. Pero acá hay un punto donde uno podría decir que también el marxismo en general, las lecturas de Marx, los seguidores, las seguidoras de Marx, también han caído presa del fetichismo de la mercancía. No porque no reconozcan el valor como algo históricamente específico, más allá de que hay muchos marxistas que no dieron esa discusión y durante mucho tiempo no se hizo énfasis en esta cuestión, pero bueno, de un tiempo a esta parte, las últimas décadas, en general, se ha hecho mucho hincapié en que, bueno, en la recuperación de la llamada teoría del valor de Marx, justamente por el lado de reconocer al valor como algo históricamente específico. Y en general los marxistas, bueno, se la pasan diciendo, bueno, el dinero, obviamente, el valor, el dinero, el capital, bueno, el Estado, la religión, cualquier fenómeno les aparece como algo históricamente específico, pero lo que llamativamente no les aparece como algo históricamente específico es la acción libre de o el carácter de individuos libres que es propio de la organización privada, autónoma y recíprocamente independiente de los trabajos, ¿no? O del trabajo social, de la organización, de la participación individual en el proceso de vida social. Porque esto es lo otro que se sigue de descubrir al carácter privado del trabajo como lo propio del trabajo productor de mercancías. Porque eso, justamente, ese carácter privado del trabajo, lo que pone delante es que, yo decía, uno controla plenamente el carácter individual de la acción, pero carece de absoluto control sobre el carácter social de la acción. ¿Pero qué es controlar plenamente el carácter individual de la acción que uno hace? Es ser un individuo libre. Y eso no es el abstracto opuesto a la enajenación en la mercancía o algo que, bueno, que justamente no tiene que ver con la organización capitalista de la vida social o, bueno, algo que preexiste al modo de producción capitalista, o más bien, como suele aparecer implícitamente, en muchos casos explícitamente, como un atributo natural del ser humano. Eso es la forma en que los individuos estamos enajenados en la mercancía, bueno, eso va de suyo en el capital. Nosotros nos comportamos como individuos libres porque estamos enajenados en la mercancía.
Entonces, y, y esto en general entre los seguidores de Marx, esto nunca aparece. Y el modo en que esto nunca aparece es que se borra justamente al trabajo privado como lo propio del trabajo productor de valor o productor de mercancías. Y en general, esto es lo que apareció más o menos a partir de la década del 70, eh, lo que se dice es que lo propio del trabajo productor de mercancías es el carácter abstracto del trabajo. Este, bueno, esto es una discusión por ahí que es más compleja y trasciende, digamos, los propósitos de esta conversación, pero sí quería señalar esto, contraponer, digamos, eh, a lo que es lo que uno llamaría, no sé llamarlo la ortodoxia marxista, en el sentido que es el sentido común marxista, eh, que cae preso del fetichismo de la mercancía en este sentido, que reconoce que el valor, que la mercancía, que el dinero, que el capital, etcétera, etcétera, es algo históricamente específico, pero la libertad no. La libertad no es algo históricamente específico. Entonces, bueno, desde mi punto de vista eso es caer en lo que, digamos, en lo que se le critica a toda la teoría económica, que es caer preso del fetichismo de la mercancía. Sí, incluso hasta podríamos dar un pequeño paso y pensar que como trabajadores somos doblemente libres. Perdón, no te entendí bien. No, digo que incluso podríamos dar un paso más y pensar que como trabajadores somos hasta doblemente libres. No solo por esa característica que planteaba. Bueno, sí, claro, digamos, Marx, yo nada, planteé simplemente la mercancía, digamos, pero uno, bueno, obviamente el capital no se llama la mercancía, se llama el capital, eh, y el capital no es simplemente una relación, o es una relación entre cosas, es una relación social cosificada, pero no es simplemente una relación social que se ha autonomizado, como es la relación entre las mercancías, sino que se ha automatizado, uno podría decir. Marx va a presentar al capital como un valor que se autovaloriza, y va a ser justamente el contraste con la relación, la simple relación entre las mercancías, donde lo que aparece es que la finalidad de ese proceso, al final, la redundancia, al final del día, digamos, como se dice, lo que aparece que está en juego es la satisfacción de las necesidades personales de los individuos. Es un proceso que los individuos no controlan, bajo cuyo control se encuentran, como dice Marx, pero bueno, parece que eso tiene como finalidad la satisfacción de las necesidades de los productores poseedores de mercancías. Y cuando uno mira a esa relación cosificada, no como una mera relación entre mercancías, sino como una autorrelación del dinero consigo mismo, con la mediación de las mercancías, que es el capital, ahí aparece la inversión plena entre fines y medios respecto de lo que uno tenía, que en principio no dice lo que está en juego en el proceso de la vida humana, porque ahora la satisfacción de las necesidades de los individuos es un medio para un fin que es la autovalorización del valor. El capital es la capacidad enajenada de poner en marcha el proceso de trabajo con la finalidad no de producir valores de uso para satisfacer las necesidades de los seres humanos, sino para expandirse como esa capacidad enajenada de poner en marcha el proceso de metabolismo social. Gastón,
sí. ¿Querés ir cerrando la idea? Como- Sí, bueno, traigo esto, digamos, porque vos habías traído lo de los individuos doblemente libres, claro. digamos, ¿no? Porque ser libre, dice Marx, de relaciones de dependencia personal y ser libre de los medios de producción. Y lo que en consecuencia se vende es la fuerza de trabajo. Y acá, bueno, para ponerlo sintéticamente, durante muchos años, todavía también con bastante fuerza, dentro del marxismo, también se leía el capital poniendo el eje en la explotación. Y se decía, bueno, como el punto de Marx es revelar o poner al descubierto la explotación capitalista. Eh, y por supuesto que eso está presente en el capital, porque es parte de la realidad social, es parte del modo de producción capitalista. Pero bueno, a mi entender no es el eje del capital. El eje del capital, como lo señalaba, es la enajenación, uno debería decir. Por eso yo decía, el capital es, eh, es el conocimiento del ser social enajenado. Y de hecho, que se llame el capital, que no se llame la explotación, o no se llame la lucha de clases, o que no se llame la opresión de la clase capitalista, eh, a mi juicio tiene que ver con eso, de por qué se llama el capital la obra. Porque bueno, yo decía, que Marx cuando presenta el capital lo presenta como el valor que se autovaloriza, dice, bueno, esto se actúa como un sujeto, porque pone las condiciones de su propia reproducción. Entonces, y es el sujeto enajenado de la organización del proceso de vida social. Entonces, ese es el eje del capital y el eje de la crítica de la economía política, insisto en esto, es un libro sobre el ser social enajenado en este periodo histórico del desarrollo de la subjetividad productiva humana. Entonces, bueno, esto, digamos, en los últimos años se puso cierto énfasis o se reconoció bueno, que el punto esencial que quería hacer Marx tenía que ver con la enajenación y no tenía que ver con la explotación. Se reconoció al capital como el sujeto de la vida social, pero en toda esa literatura, incluso los que avanzan en esa dirección, lo que siempre de todos modos queda presente es, bueno, hay algo de la humanidad, hay algo de los seres humanos eh, bueno, que existe por fuera de esa relación social y se ve de hecho a esa relación social automatizada, autonomizada y automatizada, cosificada, etcétera, etcétera, bueno, como algo que oprime o constriñe algo que tiene que ver con la naturaleza humana y de la cual, bueno, esa naturaleza humana el capital es algo de la cual la naturaleza humana, esta naturaleza humana, vinculado, yo decía, a la libertad, al carácter libre de los individuos, que justamente no se ve como algo históricamente específico, y entonces, bueno, es algo que hay que sacarse de encima, como si el capitalismo fuese una desgracia que cayó sobre la humanidad, como si no hubiese una direccionalidad en el desarrollo de la subjetividad productiva humana, como si el capitalismo no jugase un papel en ese desarrollo, y en verdad como si el capitalismo no fuese la forma de ese desarrollo. Si no fuese el capital la subjetividad enajenada, si fuese, bueno, algo que está ahí, bueno, y hay algo que está por otro lado, ¿no? Entonces, por eso para mí es muy importante el punto de la discusión sobre el capítulo 1, ¿no? Sobre la enajenación y eh, sobre reconocer lo que es propio del trabajo productor de mercancías, ¿no?
Bueno, sí, evidentemente quedaron muchas cuestiones ahí en el tintero para desarrollar, sobre todo querer desarrollar todas las características de la mercancía o poder desarrollar el valor, cosas que son bastante complejas y requieren de mucho más tiempo. Pero bueno, en principio agradecerte, Gastón. Bueno, bueno, gracias a vos, Ignacio, y bueno, no sé, seguiremos en algún momento. Seguiremos en contactos. Así que bueno, gracias, Gastón.